Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la especialidad de enfermería pediátrica. Mi nombre es Refugio Rosales y bueno, actualmente laboro como gestor de calidad en el OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco. Y pues para mí es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a todos ustedes a lo largo, si el tiempo y Dios nos lo permiten, estos primeros 4 meses y posteriormente el resto del año. Esperemos que así, que así lo sea. ¿Va? Bueno, es importante darles algunos puntos, igual, así como expresaron el día de ayer algunas inquietudes, algunas dudas en cuanto a las cuestiones de las asistencias, en cuanto a las cuestiones de los trabajos y los exámenes. El día de hoy, sí, que es 18 de febrero, como lo vemos aquí en el calendario del primer cuatrimestre, pues bueno, vamos a comenzar con la materia de crecimiento y desarrollo, ¿sale? Vamos a ver algunos aspectos al inicio de los derechos de las niñas y los niños, algunos aspectos relacionados también con seguridad del paciente y hacer un recordatorio en cuanto a el día de la seguridad del paciente que se conmemora los días 17 de septiembre y que el año pasado estaba enfocado a las áreas pediátricas, ¿sale? Entonces vamos a retomarlo de esta manera como punto importante, ¿sale, chicos? Bueno, eh, aquí vemos, van a ser cuatro semanas o cuatro miércoles, ¿sí? El 18, el 25 de febrero, posteriormente el 4 de marzo y el día 11 de marzo. Si ustedes observan, abajo en lo que es esta diapositiva se viene la ficha de aplicación, ¿sí? Algunos les agradezco que se hayan comunicado con un servidor, ¿sí? Ahora sí que revisé algunos de los puntos que me hicieron llegar, que se expresaron con relación a la manera en la que vamos a trabajar, ¿sale? Eh, Como ustedes lo saben, ya les hice llegar la información perdón, al grupo de WhatsApp, donde los puntos, pues bueno, el día que está marcado examen, ese día vamos a hacer el examen, solamente que le vamos a dar la apertura de las 6 de la tarde a las 23:59 de ese día, entendiendo que hay compañeros que se encuentran en turnos vespertinos, ¿sale? Para que por favor lo tomen en cuenta. ¿Esto por qué, chicos? Entendamos que todos tenemos responsabilidades, ¿sí? Y les agradezco el esfuerzo que hacen. Sin embargo, también hay que considerar que hay que evaluar. 15 de marzo tengo. Perdón, ¿alguien tiene alguna observación? ¿No? ¿Todo bien? Ah, ok, va, excelente. Bien, no pasa nada, pueden aportar, preguntar. Comentarles que la apertura será a partir de las 18 horas o de las 6 de la tarde, hora centro, ¿sale? Por ahí creo que hicieron la pregunta que si era el horario con la Ciudad de México, sí es correcto, con la Ciudad de México, ¿va? Y que tendría finalización a las 23:59 de ese mismo día, ¿sale? ¿Para qué? Para que yo haga un vaciado, su servidor haga un vaciado de las calificaciones y de los trabajos que se van a dejar. En su mayoría no son muchos, regularmente les voy a decir la fecha de entrega, las características y por favor sí tener cumplimiento de estas mismas. Por lo que los invito a que vean las presentaciones y los videos lo antes posible. ¿Para qué? Para que ustedes tengan tiempo de realizarlos estos mismos. ¿Sale? Si ustedes regularmente los días miércoles que vamos a tener la clase, los días domingo, ¿sí? O sea que aquí sí van a tener 5 días, que sería el propio miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Hasta las 23:59 horas van a poder entregar sus trabajos, ¿sale?
entendiendo que tienen otras responsabilidades, que trabajan, etcétera, etcétera, pero para que también consideren el momento en el que van a ver las clases grabadas, ¿sale? Es importante entenderlo, ¿va, chicos? Bueno, posteriormente veríamos a partir del mes de marzo, el 18 de marzo, lo que sería el proceso de enfermería en pediatría y control de niño sano. Vamos a recordar un tema muy importante que es proceso enfermero, que a la mayoría sabemos que a veces no, no les agrada, pero el tema de proceso enfermero es bien importante, ¿sale? Vamos a recordar cuestiones de manejo de biológicos, ¿sale? Con relación a los lineamientos generales de vacunación que fueron emitidos de este año, ¿sale? Y posteriormente veríamos lo que sería patología pediátrica 1 y posteriormente infectología pediátrica, ¿va? Ahí vemos cada una de las fechas para que lo vayan considerando, ¿sale? Ok, bien. Otra duda que surgió, ¿verdad? El día de ayer es bien importante, por favor, que la calificación, sí, igual si ustedes quieren tomarle una captura de pantalla o igual lo van a tener, es los exámenes, sí, o el mejor dicho, el examen de esta materia tendrá un valor de 5 puntos, ¿sale? El resto de trabajos y tareas que se puedan dejar, que sean acumulativas, siempre y cuando ustedes las entreguen en tiempo y en forma. En tiempo es antes de la fecha pactada y el horario de cierre y las características que debe tener el trabajo. Entonces, si ustedes cumplen con todos esos rubros, van a tener sus 5 puntos, ¿sale? Lo que ustedes me preguntaban ayer, oiga, la asistencia, les agradezco mucho a los que tienen la posibilidad de conectarse en estos momentos, porque sé que pueden tener alguna otra actividad, ¿sí? O alguna responsabilidad en casa. Sin embargo, sí es importante entender que hay otros que lamentablemente, pues bueno, no se pueden conectar, pero todos debemos de trabajar a la par. Entonces, por lo tanto, es que les recuerdo que ustedes vean lo antes posible los videos para que estén al tanto en cuanto a las tareas. ¿Sale? Ok, regularmente las tareas dejamos la proyección en el video, en ocasiones hacemos análisis de artículos de investigación y yo les dejo el QR, ¿sale? Para que ustedes solamente lo escaneen y los redireccione en automático, ¿sale? Entonces, difícilmente van a tener vaya, dificultades para redundancia, van a tener dificultades para poder encontrar el artículo, ¿sale? Y bueno, el día de hoy tenemos a varios compañeros conectados, ¿sí? Ok, vamos a ver cuántas personitas se encuentran conectadas. Ok, permítanme un momento. Vamos a ver esto un poquito. Perfecto. Muy bien. Ok, tenemos por aquí a Sabina Yolanda. Sí, sí, efectivamente, usted. Muy bien. Sabina, si puede abrir un momento su micrófono, por favor, se lo agradecería. Más que nada para que entre ustedes se conozcan. Sí, al igual que ustedes, este es el segundo grupo de pediatría que trabajo. También trabajo con un grupo de pediatría los días lunes. Y en el grupo de pediatría de los días lunes tenemos compañeros de diferentes estados de la República. ¿Sale? Entonces, sí es importante que pues se conozcan entre ustedes, principalmente para que podamos hacer comparativas de cómo se lleva la enfermería, a pesar de que todos estamos en México, ¿verdad? Y que la mayoría de los problemas que tenemos son muy comunes. Sin embargo, sí es importante entender la experiencia que tienen en otros estados de la República. ¿Sale? Ok. Bien, le agradezco igual si gusta solamente mantener el micrófono abierto, no es necesario que tenga la cámara, pero se lo agradeceríamos a Sabina y Yolanda que se encuentra aquí. Oh, hola, Hola, buenas buenas. tardes. Platíquenos de qué estado de la República nos contacta. De la Ciudad de México. Ok, usted es de la Ciudad de México. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Actualmente labora en alguna institución? Sí, Ok, muy bien. ¿Se podría saber?
conocer la institución. Eh, es que es un hospital nuevo. Ah, ok, perfecto. Muy bien, es un hospital nuevo. Bueno, tiene fortalezas los hospitales nuevos, ¿sí? Los hospitales nuevos, a pesar de que tienen a Davis Donabedian, que es fue, mejor dicho, un médico que se encargó mucho del estudio de la calidad, hablaba de tres características. La primera es que había amenidades, había cuestiones interpersonales y las cuestiones técnicas, y una de ellas, precisamente la fortaleza, son las amenidades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la estructura es nueva y por lo tanto el hospital es bonito, ¿verdad? Sin embargo, sí es importante entender que las cuestiones técnicas que tienen que ver con todo lo teórico, pues se lleven a cabo y por supuesto ahora sí que las relaciones interpersonales, ¿verdad? Bueno, ok, muy bien, entonces creo que con usted no habrá problema con relación al horario, ¿verdad? Esperemos que no. Muy bien, bueno, le agradezco mucho la información, ¿sale? Ok, creo que se encuentra conectada Viviana Isela Ortega Fierro, ¿es correcto? Por ahí la Sí, vimos conectada. Hola, buenas tardes. buenas tardes. ¿De qué estado de la República nos contacta? De Baja California Norte. De Baja California Norte, ok, ahí ya tenemos una cuestión de horarios, ¿verdad? Para empezar. Sí, más Sí, temprano ok. acá. ¿Y cuántas horas son de diferencia? ¿Dos? ¿Es correcto? Sí, son Sí, dos ¿verdad? horas. Ok, nada más sí le pedimos, pues, de favor estar bien atenta, entonces allá son las 3 de la tarde. Sí. Ajá, 3 de la tarde. Va, ok, muy bien, perfecto. Bueno, ¿cómo le podemos decir? ¿Viviana o Isela? Disculpe. Viviana. Ujú. Viviana, muy bien. Ok, actualmente labora en algún hospital, en alguna de las cuatro funciones básicas de enfermería. Estoy en el hospital materno. Ok, el hospital materno, muy bien. En Tijuana, me imagino. Ajá, Sí, ok, perfecto, muy bien. Bueno, le agradecemos mucho, Viviana, y pues saludos hasta el estado de Baja California Norte. gracias. Sí, gracias. Ok, creo que también tenemos a Esmeralda Rosales, ¿es correcto? Hola, buenas tardes. Ok, buenas tardes. ¿De qué estado de la República nos contacta? Del estado de Querétaro, del Oh, municipio de San Juan del Río. de San Juan del Río, ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, entonces creo que con usted no va a haber inconveniente en cuanto al tema de horarios, ¿verdad? No, Muy bien, perfecto. ¿Labora actualmente? sí, de hecho estoy en el Hospital General de San Juan del Río. En San Juan del Río, perfecto. Muy bien, de acuerdo, Esmeralda. Le agradecemos mucho ahora sí que su participación aquí, y pues saludos hasta el estado de Querétaro, ¿verdad? Muchas Muchas gracias. gracias, igual. Ok. Alma Rosa García Román, ¿también se encuentra? Hola, buenas Ah, tardes. buenas tardes. ¿De Buenas qué, tardes. de qué estado nos contacta, Alma Rosa? Del estado de Puebla. Del estado de Puebla, ok, muy bien. ¿Actualmente trabaja? Sí, trabajo en el Hospital General de Tepeaca. ¿De Tepeaca? Tepeaca, ujú. Ok, Estoy en el turno nocturno, está en martes, el jueves, turno. sábado. Ujú. Martes, jueves, sábado. Ok, muy Sí, bien. Bueno, le agradecemos mucho que se haya conectado, ¿sale? sí, Muy gracias. bien. Muchas Saludos. gracias, un saludo. Ok, también se encuentra Dalia de Dios. Sí, Dalia de Dios. Creo que se encuentra conectada. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy del estado de Tabasco, del municipio de Cárdenas. Trabajo Cárdenas. en el Hospital General de Cárdenas. Ok, muy Sí, bien, perfecto. Bueno, le mandamos un saludo hasta aquel estado y le agradecemos que se haya podido conectar el día de hoy. gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a Cristian Molina. Ok, creo que, creo que sí se conectó, pero probablemente no. A Hola, ver, hola, profe.
Buenas Cristian, tardes. buenas tardes. Pues yo me encuentro en el estado de Quintana Roo y Ok, pues me encuentro en la capital, que es Chetumal. Y Chetumal, pues, ajá. igual aquí tenemos una hora más, son las 6:30 de la tarde. Ah, ok, excelente, una hora más. Va. Muy bien, Cristian. Pues de igual manera, nada más, está al pendiente de los horarios, pero muy bonito el estado de Quintana Roo. Gracias. Muy bien, le agradecemos mucho, Cristian. Remedios Sandoval, Remedios Guadalupe Sandoval. Hola, sí, yo soy de San Luis Potosí San Luis Potosí, muy bien. y actualmente laboro como enfermera del área deportiva en un colegio. Ah, ok, excelente, muy bien. Creo que va a ser un punto muy interesante para todos porque pensamos que solamente los profesionales de enfermería nos encapsulamos en solo un hospital, ¿verdad? Cuando, pues bueno, aquí vemos que tenemos también otras áreas de oportunidad, ¿verdad? Claro, Muy y en específico estoy con pues pediátricos, es un el área pediatra. primaria y secundaria. Ujú. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Ok, tenemos a Norma Galvez. Ok, bueno, creo que está conectada, pero probablemente no tenga oportunidad de interactuar. ¿Sale? Esperemos que se encuentre bien. Ok, ¿se encuentra Berenice Jurado? Hola, profe, buenas Hola, tardes. buenas tardes, Berenice. Profe, mi nombre es Berenice. Yo soy del estado de Morelos. Trabajo en la Ciudad de México, en Xochimilco, Ah, en ok. un hospital, en el Hospital Materno Pediátrico de Materno Xochimilco. pediátrico. Ujú. Muy bien. Muy bien, Berenice. Bueno, le agradecemos mucho que se haya podido conectar. Bienvenida y pues saludos hasta ahorita donde se encuentra actualmente en Xochimilco, En Morelos. en Morelos. También tenemos un laboratorio y por Ah, eso ahorita me estoy conectando desde el laboratorio. muy bien. Bueno, de acuerdo, le agradecemos el esfuerzo que hace. Gracias, profe. Bien, gracias, hasta luego, muy bien. Ok, bueno, no sé si Norma ya tenga oportunidad, pero si no, posteriormente la esperaremos. Ok, ¿alguien se encuentra conectado como Marichuy? Igual tenga la oportunidad de presentarse. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María de Jesús. Muy bien. Soy del estado de Baja California. Ok, Actualmente laboro en un hospital de segundo nivel y en una clínica de primer nivel. ok, muy bien. Entonces está en el primer y segundo nivel. Así es. ¿De acuerdo? Le agradecemos mucho y pues de igual manera estar al pendiente solamente con las cuestiones de los horarios. ¿Verdad? Muchas gracias. Ok, Gracias, profe. Itzel Guadalupe. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Itzel Guadalupe. Hola, pues yo laboro en la Ciudad de México, en un hospital de tercer nivel, en el Ok, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y me muy, encuentro en el área de cardiología pediátrica. ok, muy interesante, bastante interesante diríamos, ¿no? De Así es. acuerdo. Muchas gracias, Itzel. Un gusto, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy bien. Elizabeth Vázquez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Mi nombre es Elizabeth Vázquez Guevara. Soy del Muy estado de Toluca, bueno, de la ciudad de Toluca, Estado de bien. México, Estado de México. Ajá. y laboro también en un hospital de tercer nivel. Es el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini. Ok, Este, perfecto. Estoy con neonatos. Yo trabajo con neonatitos prematuros Mm, muy y bien, por eso mi interés en estudiar muy bien, la. Elizabeth. Perfecto, pues bienvenida. Bienvenida y pues saludos hasta Toluca. Muchas gracias, Ah, profesor. gracias. Ok, Rosa María Jiménez.
Hola, buena tarde. Buenas tardes. Yo me encuentro en el estado de Veracruz, en la ciudad de Río Blanco. Trabajo en el Hospital Regional Río Blanco Río Blanco. Ok, muy bien. y estoy en el área de pediatría, oncología, neonatos. Ok, muy bien. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a usted. Ok. Por último, aquí de las personas conectadas, Mayra Gutiérrez. Hola, soy de Guadalajara Hola, y Mayra. trabajo en el Hola, y trabajo en el Hospital General de Zapopan. Muy bien, de acuerdo. Muchas Ando gracias, Mayra. trabajando. ¿Mande? Sí, Estoy trabajando. sí, claro, te agradezco mucho, más que nada para que conozcas a tus compañeros, pero Va. tenemos el gusto de conocernos. Muy bien, buena guardia. Gracias, Mayra. Ok, bien, bueno, les agradezco a todos que se hayan presentado, principalmente es una dinámica para que ustedes mismos se conozcan y sepan que, pues bueno, hay personal de otros estados, precisamente. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar de políticas y derechos humanos de las niñas y los niños, ¿sale? Es importante entender que todos los seres humanos, por el hecho de existir, tenemos estos derechos, ¿sale? Si ustedes recuerdan, en el siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, pues se llevaron a cabo situaciones un poco lamentables y que tristemente no había documentos que respaldaran cuáles eran los derechos de las personas y mucho menos de los niños. Entonces, por eso el día de hoy es importante que recordemos que todos ellos tienen estas posibilidades de manera universal, ¿sí? Y que los estados, me refiero a los gobiernos, deberían de trabajar porque estas políticas se lleven a cabo, se cumplan y principalmente que todos los derechos de los niños pues también no se vean vulnerados. Bueno, vamos a presentar el contenido del día de hoy, ¿sí? Vamos a definir quién es la persona pediátrica, los derechos humanos de las niñas y los niños, ¿sí? Las diferentes políticas de salud en México y seguridad del paciente pediátrico. Ok, perfecto. Bien. Una pregunta importante, bueno, la persona pediátrica, pues ¿quién es? ¿Sí? Podemos decir que es un individuo precisamente dinámico, que muchas de las ocasiones es dependiente de la atención de otras personas, o en este caso de adultos, ¿sí? Quienes pueden ser sus padres, sus tutores o sus cuidadores. Entendemos cuidadores que puede ser algún otro familiar, ¿sale? Y que van a satisfacer sus necesidades con relación a las características de su crecimiento y desarrollo, ¿sí? Cada uno va a tener ciertas características muy específicas y hay otras que van a ser como ciertas tendencias. Y aquí es bien importante que revisemos que para la Organización de las Naciones Unidas, todas las personas menores de 18 años son consideradas dentro del área pediátrica, ¿sale? Sin embargo, hay que entender que cada país tiene su propia legislación. Por lo tanto, es donde puede haber variaciones, ¿sale? Entonces, cuando tenemos un claro ejemplo, en el Seguro Social se atienden a los pacientes desde recién nacidos, ¿sí? Hasta los 17 años, 11 meses y 28 o 29 o 30 días en el área pediátrica, ¿sí? Sin embargo, hay ciertas instituciones que por el hecho de que las características anatómicas son más relacionadas a un adulto, por eso vemos pacientes pediátricos en las áreas de urgencias adultos o de hospitalización adulto por las características físicas que tienen. Sin embargo, si somos muy estrictos en el sentido de la bibliografía y de las leyes, pues te dicen que hasta los 18 años, ¿sale? Y que bueno, precisamente estos pacientes pediátricos pues tienen estos derechos que los protegen. Y ahorita vamos a ver cuáles son.
¿sale? Muy bien. Hace poco nos encontramos, hace poquito, permítanme, aquí tuve un detallito con la presentación. Ok, ahí está, ven. ¿Sí? Ok, los derechos de las niñas y los niños, ¿sí? Hace poco nos encontramos este artículo donde hablaba el presidente de la UNICEF en España, que todos los profesionales de la salud deberíamos de tener un frente común, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todas las personas que cuidamos, principalmente los pacientes pediátricos, debemos de trabajar en que estos derechos se puedan cumplir. Entonces, no es solamente un tema de nuestro país y no es un tema, vamos a decirlo, actual, lo que platicábamos al inicio de esta clase. Si ustedes observan la primera imagen, vemos los campos de concentración en Europa de los años 1939 a 1945, donde existían estos niños que se encontraban en los campos de concentración, los cuales muchos pues llegaron a fallecer por ahora sí que las características de su entorno, ¿sí? El trato que se les daba, la poca comida, que se encontraban vulnerables, etcétera, etcétera. Sin embargo, posteriormente, ¿qué había? Había estos niños que fueron recuperados y que no había manera en la cual se les diera un cuidado adecuado, ¿sí? Sin embargo, los niños, a pesar de que nos encontramos en el siglo XXI, aún hay niños que la accesibilidad a los servicios de la salud es complicada. Este es un ejemplo de una paciente pediátrica en Uganda en el 2023, donde a pesar de que ya lo dijimos, estamos en pleno siglo XXI, la accesibilidad a la salud muchas veces es complicada para estos y obviamente para el resto de su familia, pero ellos son pacientes que se encuentran con una mayor vulnerabilidad. Bien, y por eso nosotros tenemos que en 1945, si ustedes recuerdan, ¿verdad? También cuando íbamos al kinder, ¿qué nos decían? En octubre había un festival de las Naciones Unidas, ¿sí? En octubre de 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas y en 1946 esta misma Asamblea General crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, UNICEF, centrado específicamente en los niños de todo el mundo, ¿sí? Por eso vemos ahí un globo terráqueo con una persona adulta y un niño. Y vemos el símbolo completo. Posteriormente se da una declaración, si ustedes recuerdan, de los derechos humanos, pero no es hasta 1959 cuando se da una declaración de manera muy específica para los derechos de los niños, ¿sí? Que de hecho en aquel tiempo eran los derechos del niño, no decían de la niña y el niño, sino nos decían la declaración de los derechos del niño. ¿Cuándo se da? En 1959. Tuvieron que pasar 30 años para que hubiese una actualización, ¿sí? Y en la Convención de 1989 sobre los derechos del niño nacen los derechos humanos de las niñas y los niños, ¿sí? ¿Cuáles son? Vamos a verlos a continuación, ¿sí? Aquí tenemos los derechos de las niñas y los niños. El primero de ellos se refiere al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, ¿sale? Ellos tienen derecho a la prioridad. Quiere decir esto, ¿ok? Que los recursos sean destinados de manera prioritaria o enfocados principalmente en sus necesidades, ¿sale? Después tenemos el derecho que tienen a la identidad o los niños, el derecho a vivir una familia, el derecho a una igualdad sustantiva, obviamente, ¿sí? El derecho a no ser discriminado, y que, ojo, este derecho a no ser discriminado muchas veces se ve violentado por algunos otros adultos y propios compañeros, hasta en ejemplos en las escuelas, ¿sale? Tenemos los niños tienen el derecho a vivir en condiciones que favorezcan su bienestar y que puedan potencializar un desarrollo integral. Ellos tienen derecho a eso.
a una vida libre de violencia y la cual puedan integrar a todas las esferas de su persona, ¿sí? Obviamente tiene el derecho a la protección de la salud. Volvemos a este tema que ahora sí que es bien importante preservar la salud de los niños, pero principalmente la accesibilidad es que puedan tener estos servicios a la mano. El derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes que tienen alguna discapacidad y obviamente el derecho a la educación. Así también tienen el derecho al descanso y a que puedan esparcirse, o sea, que tengan actividades según su crecimiento y desarrollo. Tienen derecho a la libertad de tener convicciones éticas, obviamente conforme a su condición social, ¿sí? Tienen el derecho a la libertad de pensamiento, a una libertad de conciencia, en su momento a una libertad de religión, si ellos así lo dicen, y a una libertad de la cultura. Además de que tienen el derecho a que ellos tengan la libertad de expresión y que esta libertad de expresión también esté relacionada con un acceso a la información. El derecho a participar de manera activa en que se le tome en cuenta al niño. Ese es un tema bien importante y que se habló el año pasado en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que era tomar en cuenta a la familia, al niño o a la niña, en este caso, dentro de su cuidado. Tenemos el derecho a la asociación o a la reunión, el derecho a su propia intimidad, ¿sí? Que sea respetada, el derecho a la seguridad jurídica, ¿sí? Que estos mismos derechos estén plasmados. De hecho, hay una ley general que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Algunos temas, algunos puntos o artículos muy específicos. Díganme, ¿alguien quiere comentar algo? Ok, ¿todo bien? Pues todo el olor. Ok, creo que alguien tiene el micrófono encendido. Igual, pueden hacer preguntas, pueden hacer algunas aportaciones, ¿sale? Nada más les pido, por favor, levanten su manita, ¿sale? Muchas gracias. Ok, importante, recordemos que hoy en día hay muchos fenómenos migratorios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que un niño, a pesar de que no tenga la nacionalidad, un ejemplo, mexicana, y él viene de otro país centroamericano, también se respeten estos mismos derechos. De hecho, en la ley dice toda persona, no dice los mexicanos y las mexicanas, sino que las leyes dicen toda persona, ¿sale? Ahí lo tenemos, ya lo vimos, que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Y por último, ¿sí? Que nos dice el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet. Ya es considerado como un derecho que tienen los niños y las niñas, al menos en México. ¿Sale? Ustedes pueden encontrar estos derechos humanos de las niñas y niños en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Sale? Ok. Bien. Precisamente lo que hablábamos aquí en cuanto a los derechos humanos de las niñas y los niños y cuál es su fundamento legal, ¿ok? Tenemos nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Y posteriormente tenemos lo que son las leyes. Una de ellas es la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2014, ¿sí? Y que tuvo una reforma el 24 de diciembre del 2024. Entonces, esta es la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como el resto de normas oficiales mexicanas, ¿sale? Este es un ejemplo de una norma que es la norma oficial mexicana 007, que ustedes recuerdan es parte de la mujer embarazada, parto y puerperio, así como la atención al recién nacido, ¿sale? Perdón, no es la única, pero es solamente un ejemplo. Ok, aquí el punto importante es que en el artículo 5 de esta Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, me dice en su artículo 5 que son niñas y niños los menores de 12 años. Ojo, esto con base en la
Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y los adolescentes, ¿quiénes van a ser? Las personas que tienen una edad entre 12, ¿sí? 12 años y menores de 18 años de edad. Entonces, ahí legalmente ya podemos decir que hay algo que sustenta precisamente nuestra área o la edad de nuestros pacientes, ¿sale? Como dice, para efectos de tratados internacionales y la mayoría de edad son niños menores, ¿sí? Son niños los menores de 18 años de edad. Entonces, ahí tenemos ya el rango en el cual vamos a poder participar, ¿sale? Ok. Ok. Tuve un detallito. Aquí. De acuerdo. Ok, chicos, bien. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de los PRONAM? No, profe, no hemos escuchado. Bueno, yo no he escuchado nada de eso. No, perfecto, bien. Ok, precisamente los programas nacionales de atención médica, ¿sí? O también conocidos como PRONAM, vamos a decirlo que ahorita son documentos que tienen recomendaciones basadas en evidencia científica, ya sea para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de diversas enfermedades, y que, ojo, estas están determinadas por el Consejo de Salubridad General. Si ustedes revisan, ¿quiénes de aquí pueden utilizar guías de práctica clínica? ¿Sí? ¿Saben en qué página puedo encontrar una guía de práctica clínica mexicana actualmente? Hoy, ¿qué es? 18 de febrero. Yo solo he usado las prácticas clínicas del IMSS, no conozco otra forma o otra plataforma de obtenerlas. Va que va. Ok, muchas gracias, Amina. Bien, si ustedes anteriormente revisaban, había una página, ¿verdad? Que si ustedes googlean, guía de práctica clínica del CENETEC, ¿sí? En ese CENETEC había un catálogo maestro de guías de práctica clínica. Como su compañera Sabina lo comentó, hay algunas que están desarrolladas por personal del Instituto Mexicano de Seguro Social. Había otras por personal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, alguien por Secretaría de Salud, ¿sí? Y había algunas del Desarrollo Integral de la Familia, del DIF, eso lo aprendí hace poco, que están enfocadas en rehabilitación. ¿A qué voy con esto? Si ustedes intentan buscar una guía de práctica clínica de cualquier especialidad, hay algunas que se encuentran muy escondidas, ¿sí? Les comentaba, en el otro grupo que también trabajamos los días lunes, estamos viendo ahorita patología respiratoria y el tema de asma, ¿ok? Intentamos buscarla en el CENETEC, como les comentaba, no hay información, desconocemos por qué la retiraron. Sin embargo, hoy en día nos quedan estos programas nacionales de atención médica. Podemos decir que intentaron cubrir un poco los programas nacionales de atención médica a las guías de práctica clínica, ¿sí? Sin embargo, ahorita son muy escasas. ¿Por qué? Porque estos programas nacionales de atención médica, como les dije, son solamente documentos que tienen precisamente estas recomendaciones, pero no abarca los temas que anteriormente había en las guías de práctica clínica. Un ejemplo, tenemos el programa de los primeros 1000 días de vida, ¿sí? Esos primeros 1000 días de vida que hablaban desde la concepción hasta ciertos posteriores al nacimiento, sé que se cumplían esos 1000 días de vida. Entonces, ¿qué intentó el gobierno de México? Pues bueno, integrar estos programas nacionales de atención médica y que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del 2025, o sea, el año pasado, donde nos dice, aviso por el que se dan a conocer las diferentes ligas para las consultas de los protocolos nacionales de atención médica, ¿sí? Y ahí los tenemos, esos protocolos nacionales de atención médica. Permítanme. Ahí lo tenemos. Entonces, estos se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación y a su vez, si ustedes revisan esta página,
casi al final encuentran la liga que los va a redireccionar. ¿Sale? Ok. Bien. Ahora precisamente vamos a revisar lo que son, de manera general, los programas nacionales de atención médica enfocados a los primeros 1000 días de vida. ¿Sí? Ok. ¿Qué nos dice? Como objetivo tiene establecer diversas intervenciones para que los profesionales de la salud, ojo, no solamente dice médicos o el personal de enfermería, habla de manera general, puedan brindar una atención que materno-infantil aunque aquí dicen el primer nivel de atención, ¿sale? Sin embargo, sí lo podemos tropicalizar a cada una de nuestras instituciones durante esos primeros 1000 días de vida. Ok, ¿qué me dice? Tiene 3 puntos generales y la población foco es una atención centrada ¿en quién? En la mamá y el hijo, ¿sale? O en este caso la hija. Tiene 3 puntos importantes, que es atención de parto y puerperio seguros, la atención de la persona recién nacida y la atención de las niñas y niños de 28 días hasta los 24 meses, que se cumplirían aproximadamente los 1000 días de vida, ¿sale? Entonces, dentro de la atención de parto y puerperio seguro, tenemos que sea una atención segura y respetuosa, ¿sí? Un parto humanizado. Evitar, por favor, de verdad, a veces hay ciertas instituciones donde ciertos compañeros pueden llegar a generar cierto grado de violencia obstétrica, entonces hay que, por favor, tratar de también nosotros evitarlo, ¿sí? Que tenga un contacto piel con piel al nacimiento, ¿sí? Un pinzamiento tardío del cordón umbilical que pueda darse de los 40 a los 60 segundos, ¿sí? Y favorecer el apego inmediato y alojamiento conjunto para que se pueda iniciar la lactancia materna. Ojo, siempre y cuando, ¿verdad? El estado crítico del paciente, pues, perdón, el estado de salud del paciente lo permita. Entendemos que hay pacientes neonatales los cuales se tienen que reanimar y pues bueno, estos pues se verían un poco complicados, ¿sale? Precisamente parte de esto mismo, pues bueno, ¿qué me dicen los pasos iniciales de una reanimación neonatal? ¿Sí? Que sean principalmente sobre el regazo de la madre, que puedan favorecer el contacto piel con piel. Por ahí a veces los compañeros tienen, o tenemos, ¿verdad? Hay que reconocerlo, los quirófanos de la tococirugía, ¿sí? Recuerden, la tococirugía es donde está el quirófano, donde se hacen procedimientos enfocados a aspectos obstétricos, y la tocología es donde las pacientes se encuentran en trabajo de parto, ¿sale? Ahora está bastante sensible aquí el mouse, ¿va? Entonces, a veces tienen estas áreas muy frías, ¿sí? Entonces hay que, por favor, considerar la temperatura de estas mismas. ¿Qué nos habla? Asegurar una adecuada ventilación, circulación y una eutermia. Ya lo vamos a ver más adelante, que tenemos algunas escalas y principalmente, obviamente, la escala de Apgar, la escala de Silberman, escalas de Capurro, etcétera, etcétera, ¿sí? Que son parte también donde el PRONAM nos habla acerca de la antropometría, las escalas que ya lo mencionamos, Apgar, Capurro y Silberman. Nos habla de la administración de 1 miligramo de vitamina K intramuscular, ¿sí? Las profilaxis oftálmica, la alimentación exclusiva del seno materno y la vigilancia de la adaptación al medio extrauterino, ¿sale? Además de la aplicación de vacunas BCG y hepatitis B. Entonces, de manera general, esto te habla el Programa Nacional de Atención Médica de los 1000 primeros días de vida relacionados con la persona recién nacida. Ahora bien, vamos de los 28 días hasta los 24 meses, que es una vacunación según la edad y según los antecedentes vacunacionales, ¿sale? Vamos a ver vacunas cuando veamos la materia de proceso enfermero y el niño sano, ¿sale? Debemos de tener un seguimiento del crecimiento
del crecimiento, principalmente con relación al peso, a la talla, los perímetros cefálico y las diferentes percentilas, ¿sale? Vamos a recordar por ahí mucho campanas de Gauss, estas líneas que a veces vemos muy cuadriculadas y vemos una tendencia de como una columna, ¿verdad? Como si fuera un arco iris. Ok, vamos a hablar de percentiles, orientar sobre temas relacionados con la educación para la salud y una crianza respetuosa. Sabemos los que somos papás que a veces es un poquito complicado, pero bueno, que lo intentemos hacer, y la evaluación de los estados nutricionales. Más adelante, en esta misma materia, vamos a ver, vamos a analizar un artículo donde nos habla de la alimentación de los lactantes menores, y de cómo se va dando este proceso de la ablactación, ¿sale? Ok. Bien, chicos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna observación, pregunta? ¿Pueden hacerla? Ok. Yo, disculpe, profesor. Cuando yo estuve en el hospital, en el área de neonatología, había un médico de estimulación temprana que recomendaba lo de la crianza cariñosa. También entra aquí esta parte y hay algún protocolo o algo. Es que ya les daba los manuales. Y la verdad, nunca duré muy poco ahí, nunca me adentré más a buscarlo. ¿Viene esta parte también en lo que es PRONAM? Habla de manera general, sí, aunque cada institución regularmente tiene sus propios manuales de procedimiento. Vamos a decir lo que los tropicalizan. ¿Qué quiere decir esto? Los PRONAM son políticas, ¿sí?, de cómo llevarse a cabo, y cada institución debería de tropicalizarlos según su escenario, porque tenemos hospitales en los cuales muchas veces, híjole, ¿cómo decirlo? Está muy bien descrito en el documento, en el papelito, pero no se adapta al escenario clínico, ¿sí? Entonces habría que revisar si bueno, tuvieras la fortuna, ¿verdad?, de que probablemente pudieras tener acceso a estos documentos, ¿sí? Pero aquí el PRONAM habla de manera general. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Vale? No, ¿de qué? A usted para servirle. Ok. Me regresé poquito precisamente para que, ¿sale? Ok, ¿alguien más? Vamos muy rápido, vamos. ¿Todo bien? Ok. Bien. Esto es importante que lo entendamos. Las acciones esenciales para asegurar el paciente no solamente son para los adultos o para los pacientes geriátricos, son para todos. Y para todos me refiero es para aquel que cruza la línea, para aquel que trabaja como en un hospital de segundo, de tercer nivel, en un área de primer nivel. Obviamente hay unas muy enfocadas para cada uno de estos, pero si nosotros tomamos estas actividades para proteger a nuestros pacientes, vamos a protegernos también nuestro propio trabajo y muchas veces nuestra cédula y nuestra propia libertad, chicos. ¿Sale? Ok, si ustedes, la mayoría es que puedo decir, casi estoy seguro que conocen las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Ok. Rosa María, ¿querías comentar algo o ya lo expresaste? Ok. Permítanme, déjenme revisar el chat. Ok. Sí, no se preocupe, ¿sale? Nada más hay que estar al pendiente de la grabación, ¿sale? Muy bien. De acuerdo. Entonces, las acciones esenciales son actividades que vamos a realizar, que vamos a ejecutar todos los que trabajamos en un ámbito hospitalario o ambulatorio, o donde usted ejecute la actividad de enfermería. Ahí tendríamos que apegarnos a las acciones esenciales para la seguridad del paciente, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hace algunos años nos hablaban en la escuela acerca de las metas internacionales.
identificación correcta del paciente, comunicación efectiva, electrolitos y medicamentos de alto riesgo, cirugía segura, la higiene de manos, prevención de caídas en los pacientes. Sin embargo, cada país puede adaptarlas, puede, ahora sí que contemplarlas a su contexto, o en este caso tropicalizarlas, ¿sí? Pero las acciones esenciales para la seguridad del paciente en nuestro país son de carácter obligatorio, ¿sí? Si ustedes revisan en el diario oficial de la Federación, son de carácter obligatorio. Tuvieron una primera publicación en lo que fue en el año 2017 y posteriormente hubo una actualización en el 2023. La primera de ellas, ya lo sabemos, que es la identificación correcta de los pacientes. ¿Cuáles son los 2 datos que necesitamos para identificar a un paciente? Fecha de nacimiento y nombre completo. Ok, nombre completo, muy bien, y fecha de nacimiento, ¿sale? Hay quienes probablemente trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un servidor llegó a trabajar 2 años en el IMSS y ahí además nos pedían que el número de seguridad social, ¿sale? Pero de manera general, nombre completo y fecha de nacimiento. Ok, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿sale? O puntualizar, mejor dicho, un tema que sería la identificación de los neonatos. ¿Cómo se da? Ok. Hay alguien me puede decir, bueno, es que, ¿cuál es el nombre? Ok, se va a tomar los apellidos de la madre y la fecha de nacimiento. Hay algunas instituciones que te exigen o te piden que describas la somatometría o los valores de somatometría, que pueden ser talla, peso, perímetros, etcétera, etcétera. Pero al menos tendría que poner los apellidos de la madre y la fecha de nacimiento, ¿sale? Ojo, en las acciones esenciales te dices que debes de colocar un brazalete en la muñeca derecha y uno en el tobillo izquierdo, ¿sale? ¿Qué sucede en productos múltiples? Me refiero a embarazos gemelares o etcétera, etcétera. Ahí se va a colocar los apellidos de la madre, ¿sí? Y previamente se va a colocar el número 1 o el número 2. ¿De qué va a depender? El orden en el nacimiento, ¿sale? Por eso es importante cómo si nosotros al neonato no lo identificamos, no le estamos dando ¿qué? Un aspecto de seguridad que es el primero. Y algo que yo les digo a las mamás, que en ocasiones nos ha tocado estar en habitación conjunta, ok, yo le enseño a la mamá la importancia de que tenga estos brazaletes. También, ¿qué tengo que hacer? Revisar que no estén haciendo presión y que puedan comprometer la circulación de las extremidades, etcétera, etcétera, pero ustedes véndanle la idea de que es importante que tenga estos brazaletes. Hay un sismo, es un ejemplo, hay un sismo o hay algún fenómeno perturbador, ¿sí? En el cual tengamos que evacuar el hospital, todos probablemente por instinto vamos a correr, no se diga a las mamás. Y muchas veces todos vamos a tomar a los pacientes, ¿sí? O en este caso a los neonatos. Y la única manera en que vamos a poderlos identificar de manera rápida, ¿cuál van a ser? Los brazaletes. Entonces, por eso es la importancia de que estén colocados, ya que todos los niños, o mejor dicho, todos los pediátricos se parecen, ¿sí? Los neonatos se parecen. Entonces, la única manera que los vas a hacer es identificarlos con tus brazaletes. El número 2, hola, ¿no? El número 2 se refiere a una comunicación efectiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la información que se está brindando de un profesional de la salud a otro profesional de la salud o a un paciente o a un familiar sea objetiva, sea clara, entendible, ¿sí? Y que se dé un mensaje de cuál es realmente la actividad que se quiere llevar a cabo. Si ustedes recuerdan, ¿cuál es el único escenario en el que el personal de enfermería deberíamos ejecutar indicaciones verbales? En aquellos que se comprometa la vida. Y a veces, ¿qué decimos? Somos cuatachos del doctor y administre ciertos miligramos de paracetamol al paciente pediátrico. Ok, lo que no está escrito no está hecho, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante que nuestros compañeros médicos hagan una prescripción adecuada de los medicamentos. El hecho de que usted repita, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de
de comunicación en la indicación verbal, ¿sí? En las indicaciones verbales de una situación de emergencia. Ok. La persona que emite la indicación o la información la tiene que dar a otro profesional de la salud. Este, a su vez, tiene que repetir lo que es escuchar, repetir, ¿sí? Y el hecho de que repita no quiere decir que es distraído, no quiere decir que no escucha de manera adecuada, digo, porque muchas veces decimos, no, es que no lo puedo repetir porque me van a decir, es que no entiendes o no escuchas. No, es simplemente confirmar, ¿sí? Que esa información es lo que se nos está transmitiendo. Y la otra persona tiene que, en su defecto, confirmarla o descartar la información, ¿sí? Y volver a reenviar el mensaje. Por eso es importante que el diálogo se dé de manera respetuosa, ¿sí? Sabemos que a veces tenemos diferencias con algunos compañeros en el área de salud, pero esta va a fortalecer que la información vaya de manera bidireccional con el objetivo de que de salvaguardar la vida del paciente y también ahora sí como dicen, nuestra profesión, ¿sale? Ok, tenemos el 3 que sería la seguridad en los procesos de la medicación. Aquí vamos a hablar de medicamentos de alto riesgo. ¿Qué medicamentos de alto riesgo tenemos? Tenemos los anticoagulantes inyectables, los electrolitos concentrados, tenemos algunos que utilizan citotóxicos, ¿sí? Tenemos insulinas, hay algunas bibliografías que te dicen que los opioides, hay otras que te dicen que los vasoactivos, etcétera, etcétera. Perdón, pero para fines de las acciones esenciales son estos 4. Recordemos que todos los medicamentos de alto riesgo deben de llevar etiquetas de color rojo, deben ser prescritas con letras mayúsculas que hagan diferencia entre el resto de indicaciones. Pues bueno, en el lugar donde trabaja un servidor, nos ha costado un poco, ¿sí? Sin embargo, hay ciertas áreas que sí lo llevan a cabo, tanto los médicos como el personal de enfermería, y esto sí nos ayuda a hacer una diferencia entre las letras, ¿sale? Aquí también me habla de los medicamentos LASA, ¿sale? Que son los look align, sound align, lo que se escuchan y se parecen, muy similares, o que se escriben, se escuchan, o que son muy similares, esos son los LASA, esos tienen etiquetas azules y tienen un subrayado, ¿sale? Que sería un candado de seguridad. Ojo, también, por favor, hay que preguntar a los compañeros cuestiones de doble verificación, ¿sale? Al menos un servidor, desde que hice mis prácticas en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Pani Menchaca, que es el nuevo, una de las enfermeras de pediatría me decía, mira, por más que yo tenga esta experiencia, siempre te recomiendo que si tú vas a administrar un medicamento a un paciente pediátrico, estás haciendo el cálculo de la dosis, verifiques siempre la información. ¿Qué quiere decir esto? Que hagas una doble verificación. Oye, a pesar de que no puedes un medicamento de riesgo, sí, efectivamente, a pesar de que no puedes un medicamento de alto riesgo, pero para un paciente pediátrico puede la dosis ser riesgosa. Entonces, por lo tanto, siempre hay que pedirle a un compañero que nos apoye en cuanto al cálculo, en cuanto a, oye, ¿me ayudas a verificar que esta regla de 3 la hice bien? No, pues sí, ok, entonces, no, pues no, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿sale? Entonces, por eso tenemos una seguridad en los procesos de ¿qué? De la medicación. Después vamos a hablar del 4, que es la seguridad en los procedimientos. Ojo, temas bien importantes dentro de quirófano, aquellos que tenemos pacientes pediátricos que van a ser intervenidos quirúrgicamente y que necesita un marcaje quirúrgico. El marcaje quirúrgico debe ser con una diana. ¿Qué es esto? Es un círculo pequeño y en el exterior es un círculo, el cual rodea al primer círculo y eso es una diana. ¿En qué caso se va a colocar? En aquellos donde se tenga que hacer una intervención bilateral, ¿sale? O un órgano bilateral, discúlpenme, se me está acercando un poco la garganta. Ok. ¿Qué tenemos que hacer también? Importantísimo, los expedientes de los pacientes pediátricos hay que revisarlos, ¿sale?
Si en los adultos a veces se tiene la omisión de consentimientos informados, imagínense en un paciente pediátrico. En un paciente pediátrico no puede firmar o autorizar un procedimiento, ¿sí? El consentimiento, ¿quién lo da? Los padres, los tutores o los representantes legales. Entonces, por lo tanto, hay que revisar al ingreso no solo del quirófano, de la unidad quirúrgica, ¿sí? La unidad quirúrgica, recuerden que es, o el transfer, mejor dicho, ahí en el transfer es donde tenemos que hacer que esta revisión desde antes. Posteriormente, su pausa, sus diferentes pausas dentro de la sala quirúrgica, que es al ingreso, revisar el expediente clínico completo, alergias, el oxímetro, que funcione, que se tengan los elementos necesarios para un abordaje de la vía aérea, hemoderivados, en caso de que lo requiera, ¿sí? Antes de la anestesia, que sería el tiempo fuera, aunque la acción esencial te dice que es antes de salir del quirófano, pero tendríamos que hacerlo antes del cierre de la cavidad. Eso es también importante y permítanme un segundo, ¿sale? Estoy teniendo aquí una situación de la... Ok, listo. Se me estaba terminando la pila, pero ya lo pudimos compensar, ¿sale? Ok, dentro de seguridad de los procedimientos fuera de quirófano, sería la toma de biopsias, ¿sí? La administración de radiofármacos, la instalación de algún catéter, sonda, antes de la aplicación de hemoderivados, antes de la colocación de sondas Foley, etcétera, etcétera. Entonces es importante que lo podamos tener. Perfecto. Otro punto también es antes de la terapia de reemplazo renal, como puede ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, etcétera, etcétera, dentro de la seguridad de los procedimientos fuera del quirófano. Dentro de la acción número 5, que sería la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud o IAS, principalmente la acción esencial te pide la higiene de manos. Sin embargo, sí es importante recalcar las precauciones estándar y las precauciones según los mecanismos de transmisión con relación a las normas oficiales mexicanas 045 del 2005, del 2005 y el proyecto de norma del 2024, ¿sale? ¿Para qué? Para que logremos conjuntar todas estas mecanismos de protección, ¿sale? Importante tenerlos. Posteriormente tenemos... ¿Puede repetir lo que decía de en qué debemos de basar lo de las precauciones estándar y el otro que había dicho adicionalmente? Por favor. Ah, sí, ok. Sí, que tenemos que basarnos en las normas oficiales mexicanas 045, tanto del 2005 como la del proyecto de norma 045 del 2024, con relación a los mecanismos de transmisión. Si ustedes observan, la norma oficial mexicana del año 2005 solamente te maneja precauciones estándar, precauciones por contacto, precauciones por gotas y por vía aérea, ¿sale? Que son rojo, amarillo, verde y azul, ¿sale? En el 2024 hay un proyecto para actualizar esta norma donde me habla acerca de 5 tipos de precauciones que va a incluir el contacto plus. El contacto plus se refiere a aquellos pacientes que tienen diagnósticos de Clostridium difficile, los cuales va a ser muy complicado que hagamos una higiene de manos con soluciones base alcohol. Ahí sí te pide o te exige lo que sería el lavado de manos, ¿sale? Y que obviamente utilicemos, chicos, lo que serían estos equipos de protección personal. Un ejemplo claro, ahorita, los brotes de sarampión, ¿verdad? Tenemos pacientes que muy probablemente los estamos valorando y ni siquiera utilizamos un cubreboca tricapa, cuando la bibliografía te dice que debes de utilizar un cubreboca de alta eficacia, ¿sale? Entonces es importante considerarlo. No sé si quedó resuelta la duda. Sí, profe, muchísimas gracias. ¿De qué? Para servirle. Excelente. Bien, chicos. Reducir en la número 6,
¿sí? Reducir el riesgo de daño a pacientes por causa de caídas. Tenemos pacientes, nuestros pacientes pediátricos regularmente tienen infravalorados los riesgos de caídas o sobrevalorados. ¿Esto de qué va a depender? De las herramientas que utilicemos, ¿sí? Hace en algún momento en la institución donde laboro, les agradezco a mis compañeras, que en algún momento se acercaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué onda? Creemos que la escala de valoración de caídas, ¿sí? Que se tiene de adulto, pues lamentablemente para los pediátricos nos es complicada, ¿ok? Por ahí un servidor, pues, ha platicado en algún momento en modificarla por una escala llamada Humpty Dumpty, ¿sí? Probablemente ustedes la han visto. Humpty Dumpty evalúa diversos aspectos enfocados en pediatría que no se evalúan en un paciente adulto, ¿sí? Y que precisamente la utilización de escalas específicas para pediatría van a permitir una valoración adecuada y, por lo tanto, cuidados más especializados. Pero también es importante que nosotros, ¿qué? Le enseñemos, le recalquemos y le volvamos a recalcar a los familiares el uso de ¿qué? Barandales arriba, barandales arriba. Tenemos pacientes, y yo lo entiendo, que van a hacer algún trámite, ¿sí? Van a hacer algún trámite y por lo tanto necesitan dejar un momento al paciente solo. Entonces, recordarles, por favor, barandales arriba. ¿Por qué? Porque el único afectado, ¿quién va a ser? El propio paciente, ¿sí? Entonces es importante mantenerlo, respetar también las señaléticas de pisos mojados, etcétera, etcétera. Después nos vamos a pasar a la acción esencial número 7, que es la prevención, notificación y registro, así como el análisis de eventos adversos, cuasifallas y eventos centinelas. Recordemos que una cuasifalla es una situación de una equivocación, un error que me doy cuenta a tiempo, no se ejecuta, pero pudo haber provocado un daño en el paciente. El evento adverso, vamos a decirlo en una triada, ¿sí? En las ciencias de la salud nos encantan las triadas, que es daño al paciente, ¿sí? Es no intencionado y durante la atención médica. Debe tener esos 3 aspectos. Estos deben de ser, esta información debe ser manejada de manera confidencial, no punitiva y con vistas de la mejora en la atención. Lamentablemente, a veces las instituciones, este tipo de temas lo ven para cuestiones punitivas, cuando en realidad no debería de ser así. Por eso es que existe el temor a la notificación de los eventos adversos. Posteriormente tenemos la cultura de seguridad del paciente para la mejora de la calidad. ¿Y qué quiere decir esto? Es tanto los valores, el aprendizaje que se ha tenido y las acciones que se llevan a cabo. O sea, todo lo anterior se ejecute y que la gente diga, ok, tengo esta cultura de ¿qué? Del resto de acciones esenciales. ¿Para qué? Para mejorar la atención de mis pacientes y a pesar de que de manera explícita dice acciones esenciales para la seguridad del paciente, de manera implícita o no escrita, son acciones de seguridad para los trabajadores de la salud y sus derechos como profesionales. Entonces, si nosotros nos apegamos a esto, vamos a tener seguridad en nuestro trabajo. Ok. ¿Hay alguna duda en cuanto a las acciones esenciales para la seguridad del paciente? No, profe, muchas gracias. Va, ok, no, gracias a ustedes. Creo que la mayoría las llevan a cabo, ¿sí? Y como les comentaba, ya para terminar, el Día Mundial de Seguridad del Paciente del año pasado, del 2025, el 17 de septiembre se celebró y tuvimos la fortuna, bueno, el lugar donde trabajo, pues de tener permítanme. Ok. Dalia, ¿quiere comentar algo? Disculpe. Veo levantada su... Sí, maestro. En relación a las acciones esenciales en cuanto estaba mencionando ahorita de la caída de los niños, nosotros acá manejamos una tabla, una escala, la de MACDEMS. Ok. Que esa está específica para niños de 0 a 12 años. De 0 a 12 años. ¿Y qué resultados han tenido, Dalia? Pues sinceramente nosotros no hemos registrado caída en niños. Ok.
no ha habido Ah, incidencia de estos eventos adversos. no, no tenemos, porque pues las cunas tienen sus barandales, ¿Ok? no dejamos, no permitimos que el familiar deje al niño solo. En caso que va a salir y no tiene alguien más que lo pueda apoyar, pues ya nosotros nos hacemos cargo del Claro, paciente. Sí, por supuesto. eso nada más quería comentar. Pues muchas gracias, Dalia. Entender precisamente cómo hay diferentes escalas y que no solamente es valorar al paciente. Podemos tener una escala con una especificidad bastante alta, ¿sí? Sin embargo, el conjunto de medidas, como ya lo comentó Dalia en este momento, pues bueno, es lo que ha llevado a que la incidencia de caídas en los niños, pues no, por fortuna no se presente. Esperemos que así vaya todo esto, ¿sale? Y bueno, Profe, perdón que lo interrumpa. Solo quería preguntarle a Dalia si puede repetir el nombre de la escala que usan en su hospital, por favor. ¿nos apoya Dalia con eso? Sí, claro, es escala de riesgo de caída de MACDEMS, Ok, MACDMS. muy bien. Igual si nos lo puedes escribir, ya sea en el grupo de WhatsApp, te lo Ok, agradeceríamos enormemente. sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Ok, bien, como les comentaba, ya para prácticamente terminar el día de hoy y ustedes también puedan continuar con el resto de actividades, recordarles que todos los 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Les comentaba que el año pasado, en el lugar donde trabajo, pues bueno, se hizo una reunión donde se convocaron a diferentes expertos con relación a pacientes pediátricos, entre ellos gestores de calidad de los hospitales maternos, al menos aquí en el estado de Jalisco, ¿sí? En el Esperanza López Mateos. Se convocó también a los jefes de las regiones sanitarias, de una región sanitaria aquí del estado de Jalisco. Se convocó también a la jefa de enfermeras y al jefe de división de pediatría, y en conjunto nos hablaban acerca precisamente de estas políticas que hablábamos de las acciones esenciales, de cómo debemos de hacer partícipe a los familiares de esta misma protección para prevenir cualquier evento adverso, ¿sí? Para prevenir cualquier evento adverso. Entonces, por eso es importante que hagamos de un equipo a la familia, ¿sí? Y no verlo probablemente como el segundo paciente, porque en alguna ocasión platicábamos un médico de urgencias y un servidor y me decía, dice, de verdad el área pediátrica, qué interesante y qué labor tan titánica tiene, porque tiene prácticamente dos pacientes, al paciente pediátrico propiamente y a los familiares. Entonces, si nosotros los involucramos más, los continuamos educando, un servidor regularmente, su tarea diaria es pasar y preguntarles si los atienden bien, si se sienten seguros, si se sienten atendidos, y si les explican, si les enseñan. Y de manera general, el detalle que se tiene, ¿cuál es? Que no se les orienta, que no se les explica, que no se les educa. Muchas veces lo puedo entender porque se encuentran estresados, con miedo, con sueño, cansados, una infinidad de cosas. Sin embargo, hay que potencializar esa educación. Lo veíamos en el otro grupo, les digo, en el de los días lunes, con relación a los temas de asma. ¿Y qué me dice? Una piedra angular del personal de enfermería es la educación, ¿sí? La educación, ¿a quiénes? A los familiares y los pacientes pediátricos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no me queda más que el día de hoy darles las gracias a todos, ¿sí? Como vamos empezando, esta vez no vamos a tener tarea, ¿sale? La próxima semana ya vamos a tener tarea, pero va a aparecer aquí mismo en la presentación la tarea que van a realizar, ¿sale? Esta semanita para que vayan adaptándose, no va a haber tarea, pero sí, por favor, les voy a recordar que estén al pendiente del resto de tareas que se van a dejar, ¿sí? Ya de ahora en adelante, en la próxima clase ya va a comenzar a haber tareas con ciertas características para que por favor las tomen en cuenta, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, aclaración?
Yo, profe, por favor, ¿le puedo preguntar algo? A ver, dígame. Mi duda es respecto al examen. ¿Vamos a estudiar de las diapositivas, de algún manual en específico? Ok, perfecto. Bien, Sabina. Todo lo que vemos aquí, lo que se habla en clase y en las diapositivas, de ahí va a ser el examen. ¿Sale? Sería incorrecto que un servidor les pregunte temas que no se han visto. ¿Sí? Entonces, todo lo que se ve aquí en clase, igual las diapositivas, es lo que se va a ver en los exámenes. ¿Sale? A veces casi les digo, casi pregunta de examen, a veces. Entiendo, profe, muchas gracias. ¿Sería tan amable nada más de subirnos las diapos después en el grupo o cómo nos las hará llegar? Déjenme checar ese punto, ¿sale? Porque regularmente, como hay algunas que injerto algunos videos, entonces sería que también vean la clase, ¿sale? Pero de igual manera, déjenme checar cómo podríamos hacerle, ¿sale? Sí, profe, muchísimas gracias. Va, de nada. Yo, profe, A ver, una dígame. pregunta. Una ¿A dónde pregunta. hay que subir las tareas? ¿A dónde hay que subirlas? Ok, yo les voy a enviar ya sea la característica esa a un correo o a mi número de WhatsApp. Ya les diré en su momento. ¿Sale? Ok, profe, gracias. De nada. ¿Quién más? Yo, maestro, el horario, no escuché hasta qué horario vamos a tener o hasta qué día vamos a tener para entregar las tareas. Ok, muy bien. Los horarios, ojo, van a ser, regularmente son 5 días, o sea, hoy tenemos la clase que sería miércoles, viernes, sábado, ¿sí? Miércoles, viernes, sábado, domingo, ¿sale? Estoy omitiendo un día, ¿verdad? Sí, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, corrección. Van a tener hasta el día domingo, hasta las 23:59 horas, hora centro de México. ¿Sale, chicos? Para que ustedes me hagan llegar esa tarea. O sea, ¿qué quiere decir? Van a tener 5 días. Al igual que sus compañeros de los días lunes, los muchachos del día lunes tienen para subir 5 días. O sea, la clase es el día lunes y ellos tienen máximo para entregar su tarea el día viernes a las 23:59 horas. Ojo, eso es el ejemplo del día lunes. Ustedes que son el miércoles, sería el día domingo hasta las 23:59 horas, según el horario de la Ciudad de México. ¿Sale? Para que lo consideren. Hola, Gracias, maestro, gracias. De nada, muy bien. ¿Alguien más? Yo, Norma Galvez. Dígame. Perdón, una disculpa, no podía yo conectar el micrófono, nada más para presentar. Gracias. Yo lucho desde el estado de Hidalgo, del municipio de Mixquiahuala. Estoy trabajando actualmente en la capital, que es Pachuca, en Clínica ISSSTE. Muy bien, perfecto. Y trabajo los días nocturnos y viernes. Lunes, Ya en miércoles, un rato viernes. estoy por salir a trabajar. Ok, Sí. bueno, entonces a ti te Sí, hoy me convendría luego hacer el examen. Sí. Va. Sí. Muy bien. Bueno, Perfecto. aquí está. Muy Gracias. bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más? Ok, bueno, le agradecemos mucho a todos los que participaron el día de hoy, a la licenciada Karen por apoyarnos con la reunión de Zoom. Y bueno, no me queda más que desearles una bonita tarde y seguimos en comunicación. Gracias, profe. Linda Muchas tarde. gracias a ustedes. Gracias. Un gusto conocerlos. Adiós. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta la próxima semana, primero Dios.